Bienvenidos oyentes, bienvenidos a este espacio por Israel en Voz, este espacio que compartimos semana a semana junto a Israel Winicky. Hola Israel, ¿cómo estás? Shalom, ¿cómo están? Shalom, encantados de recibirte en este espacio que ya saben, comentamos la actualidad, comentamos pues la actualidad política, social de Israel, de Oriente Medio en general, de Oriente Próximo, y también muchas veces Israel Winicky nos trae apuntes de tradición, apuntes que tienen que ver con la tradición judía. De eso vamos a hablar hoy, hablaremos de política interna israelí, de la ONU y también al final de Lag BaOmer, esta festividad. Pero empezamos, Israel, yo creo que con lo que está hablando todo el mundo seguramente en Israel, esos cambios de gobierno que ha efectuado Netanyahu y cuya cara más visible es el nombramiento como ministro de Defensa de Avigdor Lieberman. Así es. En una movida que realmente se esperaba, Netanyahu saca a Ayalon como ministro de Defensa y le ofrece el cargo a Avigdor Lieberman del partido Israel Beiteinu, Israel Nuestro Hogar, un partido nacionalista, no de extrema derecha como dicen afuera, sino un partido de derecha nacionalista. Y le ofrece, como dije a Lieberman, el puesto de ministro de Defensa. ¿Qué repercusión tuvo esto? Mahmoud Abbas y su gente inmediatamente salieron a decir que el nombramiento de Lieberman demuestra que Israel no tiene ningún interés en la paz. O sea, no asumió, pero ya según ellos no hay interés en la paz. Y es todo lo contrario. Si uno revisa las propuestas de Avigdor Lieberman, en un momento dado él había dicho: señores, en esta zona hay mayoría palestina, para el Estado palestino. En esta zona hay mayoría judía, para el Estado judío. El palestino que quiera quedarse dentro del territorio asignado a Israel, que se quede cumpliendo con las leyes israelíes. Punto. El que quiera irse, que se vaya. O sea, él está a favor de la solución de dos estados. Directamente un estado árabe, con los territorios de mayoría árabe, y un estado judío con los territorios con mayoría judía. Otra cosa él no quiere. Es más, él vive en los asentamientos. Él dijo: si por la paz yo tengo que abandonar mi casa, lo hago. Pero lamentablemente la figura de Lieberman ha sido demonizada. Se lo muestra como un fascista, como un racista, y no es así. Él no lo es. Y hay otra cosa, el mismo el mismo Netanyahu refiriéndose a la conferencia que va a citar Francia, le dijo al ministro de Relaciones Exteriores francés: en vez de hacer esa conferencia, citen a Mahmoud Abbas, que se siente conmigo a negociar en París. Hace tiempo que Bibi está diciendo que quiere negociar. ¿Quién no quiere? Mahmoud Abbas. Oye, Isi, quería hacerte una pregunta respecto a estos cambios de política. Se ha hablado de la inexperiencia de Lieberman en el tema militar. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, es muy simple. Es cierto que Lieberman cumplió su servicio militar como suboficial de artillería. No es militar de carrera, no tiene un historial militar, pero yo creo que en este momento en el área de defensa se requiere alguien con dotes diplomáticas, y Lieberman, aunque no lo parezca, las tiene. Alguien de mano dura que termine con la política de apaciguamiento o la política de digamos, atarle las manos a las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Inclusive, yo digo que a Lieberman
hasta jamás le tiene miedo. Ya Lieberman mandó un mensaje a Haniya, secretario general de Hamas, diciéndole que o devuelve los cadáveres de los 2 soldados que murieron en el 2014 o que se vaya buscando un cementerio cercano. Muy bien. Bueno. Yalon tenía experiencia militar, eso es innegable, pero le ató las manos al ejército. Bien, Israel, pues cambiamos de tema. Nos dirigimos a la ONU. Saben ustedes que somos muy críticos con la ONU, no por nada, sino por las decisiones que semana a semana toma con respecto a Israel y la parcialidad, ¿no?, de su forma de actuar, ¿no?, contra Israel. Pero bueno, algo hemos visto que ha cambiado. Cuéntanoslo, Isi. Israel organizó en la ONU una exposición en base a paneles. Uno de esos paneles, dos de esos paneles despertaron críticas dentro de los sectores árabes. Uno de ellos muestra la vida de los árabes en Israel, que contra lo que muchos creen no están sometidos a un régimen de apartheid. Yo podría dar muchos ejemplos, pero voy a dar solo 3. Subjefe de la policía de Israel, árabe musulmán. Uno de los miembros de la Corte Suprema, árabe musulmán. El juez que condenó al expresidente Katzab, árabe cristiano. ¿Dónde está el apartheid? En ese panel se muestra cómo los árabes acá en Israel gozan de derechos que en otros países árabes no los tienen, en especial las mujeres. Pero el que más polémica había desatado era un panel que mostraba el vínculo de Jerusalén con el pueblo judío. Enseguida los países árabes que quieren judaizar a Jerusalén, que quieren negar a Jerusalén como ciudad santa del Islam. Yo solo digo una cosa, y esto se lo digo a los oyentes cristianos, no a los judíos. Jesús, la última etapa de su vida, la vivió en Jerusalén. Jesús expulsó a los mercaderes del templo judío. Jesús celebró la última cena, que era en realidad el Seder de Pesaj, en Jerusalén. Si los cristianos aceptan la negación del vínculo del pueblo judío con Jerusalén, están negando su propia fe. ¿Por qué? Porque también niegan el vínculo de un judío llamado Jesús con esa ciudad. Así es. Bueno, ahí queda esto. Y sí, hablemos ahora, cambiando radicalmente de tema, dejando de lado la política, como comentaba yo al principio. También nos gusta mucho en este espacio tratar otros temas que nada tienen que ver con la política. En este caso, tenemos Lag BaOmer a la vista. Exacto. ¿Qué es Lag BaOmer? A partir del segundo día de Pesaj, se inicia una cuenta de 49 días, y en el día 50 es la festividad de Shavuot. En otra ocasión detallaré el significado de este conteo. Vamos a detenernos en el día 33. Uno de los más grandes sabios de Israel de la época romana fue Rabí Akiva. Rabí Akiva tuvo 24.000 alumnos, según nuestros sabios. Esos 24.000 alumnos adoptaron como suya una de las enseñanzas más importantes de Rabí Akiva: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cuál era el problema?
lo interpretaron en forma muy literal. El amar al prójimo lo tomaron como que la forma de cada uno de ellos era la correcta de amar al prójimo. Y por eso tenían que hacer que el otro adoptara su forma de amor. Y eso provocó rivalidades, porque 24.000 personas, cada uno con un enfoque diferente sobre el amor al prójimo, queriendo imponer sobre su compañero su forma de pensar, lleva a la pelea, a la guerra, al enfrentamiento. Entonces se desató una plaga entre esos 24.000 alumnos y fueron muriendo. Y esa plaga terminó el día 33 de la cuenta del Omer, Lag BaOmer. Pero también hubo un alumno de Rabbi Akiva que comprendió el mensaje del ama a tu prójimo como a ti mismo de otra manera. Él lo comprendió como que ama a tu prójimo a pesar de su forma de pensar diferente de la tuya, a pesar de su forma de ser diferente de la tuya, como tú amas tu forma de pensar. Eso lo llevó a ser uno de los más grandes sabios de Israel, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai en una ocasión estaba reunido con otros dos sabios hablando sobre el progreso que los romanos habían traído a Israel. Uno de ellos dijo: mirá las rutas, los puentes, los acueductos, las calles pavimentadas. Rabbi Shimon Bar Yochai dijo: nah, todo esto los romanos lo hacen por su propio beneficio, no por nosotros. Hacen caminos para poder cobrar el uso de esos caminos. Hacen calles pavimentadas que llevan a casas de baños, a teatros. Hacen acueductos para llevar agua para sus tropas. El tercero cayó. Cerca había un soplón, que enseguida fue al gobierno romano, y dijo lo que había oído. El sabio que defendió el progreso traído por los romanos fue nombrado para un alto cargo. El que cayó fue condenado al exilio. Y Rabbi Shimon Bar Yochai fue condenado a muerte. Entonces huyó junto con su hijo Eleazar, se refugió en una cueva. En esa cueva estuvo estudiando durante 12 años. Se alimentaba de algarrobo, de un árbol de algarrobo que había a la entrada de la cueva, y había un manantial, de ahí tomaban agua. Ahí en esa cueva Rabbi Shimon Bar Yochai escribió el libro base de la Cábala, el Zohar, el resplandor. Al término de 12 años se oyó una voz que dijo que podía salir de donde estaba, de la cueva, porque los que lo perseguían ya no estaban. Rabbi Shimon sale y ve que el mundo no cambió, la gente sigue trabajando la tierra, la gente sigue con sus ocupaciones. Fue tanta su furia que para donde él miraba provocaba un incendio. Entonces Dios dijo: Shimon, ¿qué quieres, destruir mi mundo? Vuelve a tu cueva. Ahí durante otro año Rabbi Shimon meditó y se dio cuenta que el mundo no solo puede funcionar a través del estudio, sino que también existe la parte material. Si el hombre no trabaja para su sustento, no puede estudiar.
Entonces salió de la cueva y, al revés de la vez anterior donde él miraba, curaba. Y así fue difundiendo las enseñanzas esotéricas de la Torá. Cuando llegó el día de su muerte, sus discípulos estaban reunidos junto a su lecho y él empezó a enseñar cosas muy profundas y el lugar se llenó de luminosidad, una luz intensa. Poco antes de morir dijo: no quiero que el día de mi muerte sea recordado con tristeza, sino que se festeje con alegría. Ese día fue Lag BaOmer. En recuerdo de esa luminosidad que llenó la casa de Rabbi Shimon, se encienden hogueras en Israel. He visto fotos tomadas por satélite de Israel en Lag BaOmer y es todo luz por las hogueras. También la gente se reúne junto a la tumba de Rabbi Shimon y su hijo Eleazar en el norte, en Merón. Ahí festejan durante todo el día. Es un día de alegría. Y los chicos acostumbran jugar con arcos y flechas. ¿Por qué? Cuando Dios mandó el diluvio, después del diluvio puso el arco iris en el cielo como un recordatorio del fracaso del ser humano. En la época de Rabbi Shimon nunca se vio el arco iris. O sea, fue una época de elevación espiritual, de tal forma que no hubo fracaso en el hombre. Y acá en Israel se festeja, como dije, Lag BaOmer con marchas de niños, hogueras en la noche, durante el día espectáculos. Es un día muy alegre, tanto por el fin de la plaga como por la elevación del alma de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que tengamos un Lag BaOmer Sameach. Así es, Lag BaOmer Sameach. Muchísimas gracias, Israel, una semana más, por traernos, como digo, no solo comentarios de actualidad, sino también historias tan bonitas como esta. Muchas gracias, Israel. Hasta la próxima. Hasta la próxima.